7 de la mañana, 34 minutos. 13 de noviembre, 40 años después, anuncia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de ese libro rojo que lo van a desclasificar. Quiere decir que se van a revelar los nombres de los niños que están inscritos allí, Néstor, como desaparecidos. De los niños y de quienes los adoptaron, nacionales y extranjeros, porque se cree que en ese libro rojo de Armero hay 500 niños, rastros de 500 niños de esta tragedia. ¿Por qué se llama el libro rojo? Porque ese es el color de la portada y así se le puso el nombre al libro rojo de Armero, que hasta este año permanecía en una sede, en la sede de la regional del ICBF en Ibagué, en Tolima, y este año, este mes, acaba de ser trasladado ese libro a Bogotá, no solo para restaurarlo, sino para desclasificarlo, e incluso está pensando el ICBF en digitalizarlo para que la gente y sobre todo los sobrevivientes de Armero puedan saber quiénes están en la lista, esos niños huérfanos que fueron rescatados y al final entregados bajo protección a nacionales y extranjeros. ¿Quién adoptó a un niño? Sí. ¿O cuáles fueron los niños? Sí, porque en el libro hay nombres, apellidos, información de a dónde llegaron, de las personas a las que se les entregaron y dónde están hoy, porque de muchos hay rastro en esta historia del libro rojo de Armero. Uno de esos niños, una niña que no sobrevivió, fue Omaira. Yo estaba llegando, Felipe, a Armero hace 40 años, en la madrugada del 14. Y llegó en la madrugada del 14, yo estaba comenzando mi vida profesional. Y allí estaba, y allí lo vi por primera vez, a un señor que ya desde entonces estaba dando lecciones de literatura y de periodismo, que es el que decía usted esta mañana, tal vez el mejor cronista en la historia de grandes cronistas que ha tenido Colombia. Me imagino se está refiriendo a Germán Santamaría. Sí, señor. Germán Santamaría. Yo creo que Germán, vuelvo y lo reitero, es el mejor cronista que ha tenido el país en los últimos 50 años. Y tiene no hay crónica de Germán Santamaría, no solo las limitadas a Armero, sino todas las demás, guerras internacionales, etcétera, que son un prodigio de literatura. Bueno, Felipe, para quien las quiera recordar, Germán, y es un hombre tímido, yo lo conozco hace muchos años. En este país de buenos cronistas, Germán es fundamentalmente un gran ser humano. En este país de cronistas, Germán Santamaría, Juan Gozaín, de grandes cronistas. Germán llega a Armero y descubre a Omaira. Y cuenta y publica El Tiempo la fotografía de Omaira ahí, atrapada por la avalancha. Y Germán cuenta la historia de Omaira. Y narró la agonía de Omaira en esa terrible y dolorosa tragedia. Germán, buenos días. Buenos días, pues un poco nervioso y agradecerle, Néstor, esta invitación con su gran equipo de trabajo, Ricardo, María Consuelo, el padre Felipe, y agradecerles esos elogios que yo recibo con humildad. Ya a esta altura de la vida, pues uno recibe las cosas con humildad y con gratitud. Sí. Usted, Germán, es de esa zona, ¿no? Estaba diciendo yo que usted nació en Líbano, no le voy a preguntar hace cuántos años. Bueno, gracias por la consideración. Yo nací en el Líbano y para salir del Líbano hacia Ibagué y hacia Bogotá, obligatoriamente hay que pasar por Armero. Entonces yo no pasé por Armero una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, sino 500 o 1000 veces. Y una tía mía era una enfermera profesional que trabajaba en el hospital de Armero. Y yo solía ir cada mes, cuando yo estaba muy niño, 7, 8 años, a Armero, a saludarla a ella y caminaba por el pueblo. Y ya tenía yo esa experiencia de un pueblo dinámico, lleno de tractores, de tractomulas, de carrotanques, de carros, de motos. Era el pueblo más vital y más vivo del Tolima. A usted lo ponen a cubrir Armero precisamente, o entre otras cosas, usted ya era
un cronista muy destacado en ese momento, Germán, en el 85, también porque era de la zona, ¿no? Sí, pero yo ya tenía una experiencia grande porque a mí el tiempo me mandaba a las Malvinas, a Centroamérica, a terremotos, a tragedias, al Caquetá, a Beirut, a entrevistar a la FAD. Entonces yo era que el trompo de poner un poco ahí en el tiempo, me llamaban, entonces por eso así empieza la historia, me llaman a mí la primera que se les ocurre a ellos, no sé si cuento ya cómo supe yo. Sí, ya. Cuéntelo todo. Pero me interrumpe porque yo a veces no me para nadie. Soy tímido, pero cuando... Usted es tímido, pero hablador. Como todo tímido, cuando se toma el primer trago, no lo calla nadie. Yo salí del tiempo, ese día como a las 7 de la noche, que ya se cerró el periódico, la primera edición, y yo me fui a la casa, pero me fui con mi señora a alguna diligencia que no recuerdo, y cuando llegué a las 11:30 a la casa a vivir, por la noche recibí 3 llamadas de Rafael Santos, de don Hernando Santos, que era el director del Tiempo, Rafael, el editor, y yo inmediatamente me comuniqué. En el tiempo no habían celulares, sino directo, teléfonos negros. Y entonces yo dije, ¿qué pasa? Entonces me dijeron que parece que hay una tragedia en Armero, no se sabía todavía, que entonces que usted se vaya, tiene que mañana partir. Dije, listo, o me voy ya en carro, ¿qué hago yo? Dijo, no, ya tenemos el helicóptero, el tiempo ya lo había conseguido, lo recoge mañana en su casa. Bueno, yo me acosté tipo 12 de la noche y a las 5:30 de la mañana, en el barrio Niza, donde yo vivía, el helicóptero aterrizó en el parque, despertó todo el barrio, porque nunca un helicóptero había aterrizado por ahí, y yo me subí al helicóptero y ya estaba el fotógrafo y salimos para Armero. ¿El fotógrafo era...? Parga. Era Jorge Parga. Sí, yo viajé con varios, porque yo viajé mucho a Armero. En ese momento era Parga, después con Carlos Caicedo, después con Ángel. Le pregunto por el fotógrafo, porque la crónica de Armero iba con la fotografía que ilustraba perfectamente el drama de la niña, ¿no? Sí. Esa fue la primera foto. Jorge murió hace poco, ¿no? Sí, Jorge Parga se murió hace poco. El helicóptero, como yo conocía muy bien, el capitán salió por Villeta y llegó a Mariquita y yo le dije al capitán, que era muy simpático, le dije, en Mariquita vimos el río que pasa por Mariquita, creo que es el Gualí, y sí se había desbordado un poco, pero no se veían catástrofes de Mariquita así mayores, solamente la huella del río que se había desbordado, pero ya no estaba como un poco normalizado, y yo le dije, vamos a Armero, y en 3-4 minutos de Mariquita a Armero, como yo lo conocía perfectamente el pueblo, porque había estado centenares de veces, lo primero que yo vi, estamos hablando 6:40 de la mañana, 6:35, cosas así, fue una inmensa llanura de agua, como un lago, una planicie, un horizonte de agua. ¿Y usted cómo supo que eso era Armero? Pues claro, porque yo conocía perfectamente, yo vi la boca de la Gurilla, y vi habían en las partes más altas unas casas que surgían del lodo. Y ¿por qué era Armero? Porque llegamos a Guayabal y yo sabía que de Guayabal allá habían 3-4 kilómetros, porque era mi territorio de niño, yo conocía perfectamente. Entonces, inmediatamente yo tuve la sensación clara de que el pueblo había sido borrado, como yo titulé, borrado del mapa. Tajado de la faz de la tierra. Entonces yo me quedé. ¿Usted tenía familia en Armero, hermano? No. Mi tía, que era enfermera, ya se había ido. Para serle franco, no puedo decir eso. Se había ido hace como 6 meses. O sea, usted cuando vio la tragedia no estaban los suyos ahí, no. pero seguramente tenía gente conocida. Sí, mucha gente conocida, mucha gente que yo veía, el novio de mi tía y mucha gente que yo conocía. Entonces el helicóptero comenzó a hacer un viraje, le dije, hagamos un viraje, y yo cuando hicimos 2 o 3 virajes sobre ese lago tan inmenso, un pantano, y en unas partes me llamó la atención que había como un corte en el suelo que parecía un ajedrez, como el ajedrez, el piso del ajedrez,
y yo no entendí, pero era después de entender que era que el lodazal, la avalancha había rebanado, había cortado las casas y solamente habían quedado los pisos de los baños y de las casas que eran de cerámica. Y usted veía como una cuadrícula desde arriba. Una cuadrícula como de ajedrez, eso me costó asimilarlo. Y entonces de pronto yo vi una plancha grande, una terraza. Y yo, como mi tía había estado enfermera, mi tía Elvia, yo dije, ese es el hospital. Y el hospital tenía 3 pisos. 3 pisos. Era una estructura grande. Y la avalancha, el lodo, había cubierto solamente hasta el 2º piso, pero mucho, hasta el 2º piso, y había quedado parte del 3er piso y la terraza al aire, no estaba tapada. Era la única manera de llegar al centro de Armero, era esa terraza. ¿Y el helicóptero aterrizó ahí? Claro, porque el capitán me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, ahí, en esta terraza. Bueno, él analizó y dijo, listo, ¡pum! Y bajó la terraza y aterrizó. De eso ya era el jueves, Germán. No, el jueves sí. Sí, porque la avalancha es el miércoles. Sí, jueves 6. El miércoles tarde y usted llega. 6:40. Llegamos el jueves. Digamos, ¿Qué pasa entre ese momento y cuando usted descubre la historia de Omaira? ¿Cómo llega a Omaira? Sí, quisiera contar un poquito la llegada del helicóptero, que me parece, si me permite, claro, una cosa muy espeluznante. El helicóptero aterriza y yo me bajo inmediatamente, abro la puerta del helicóptero y siento como un pueblo tan caliente, pero que es muy caliente, pero había frío, viento frío, y abro la puerta y me bajo del helicóptero. Y cuando yo doy 3 o 4 pasos del helicóptero afuera, veo lo que yo solamente había visto en cine, en películas, que del lodo que estaba alrededor casi hasta el 3er piso, comienzan a emerger cuerpos de gente como desnuda y llena de barro y de sangre, que yo siempre decía que entonces yo tuve la sensación de estar viendo muertos vivientes, o como decirlo muy duro, muy no es correcto, pero como zombies que estaban, y efectivamente era gente que no podía articular palabras, que no podía sino solamente decir socorro, auxilio, ayúdeme. Y la gente estiraba los que podían salir del lodo, estiraban las manos y se agarraban al cemento de la terraza, y nosotros, otra gente solamente no salía, estaba ya con los brazos afuera, pero era una cosa como de película, una cosa macabra, absolutamente impresionante. Y nosotros lo que hicimos fue, en ese momento perdimos la noción de ser periodistas y toda esa cosa, y con el fotógrafo y con el capitán, inclusive el helicóptero prendido, por eso se bajó y comenzamos a subir esa gente llena de barro y llena de lodo, de sangre, y casi todos desnudos. Siempre me extrañó porque... ¿Y usted se acuerda qué le decían esas personas o esos, como usted llama gráficamente, muertos vivientes? Sí, es que esa gente estaba tan choqueada que eran incoherentes y solamente decían, ay, ayúdeme, no me quiero morir, estoy muy mal, la avalancha, no. Eran monosílabos, porque no tenían una articulación, y socorro, ayúdeme, por favor. ¿Por qué salían desnudos, hermano? Esa es una cosa que casi todo, yo pienso que uno en la vida nace desnudo y muere, y nace desnudo y muere desnudo. Porque la avalancha les arrancó la ropa y además al salir como que la ropa estaba tan pegada que se quedó en el lodo. No todos, pero la gran mayoría eran desnudos, mujeres y hombres. Entonces subimos al helicóptero a unos 6, 7, 8 que no cabían más, y el helicóptero viajó. Yo le dije al capitán, llévelos a Mariquita o Valeria y yo espero aquí. Y ahí empezó todo. Ok. ¿Y en qué momento se aparece en ese cubrimiento la historia de Omaira? Porque había, de esas miles de personas que había, y usted escuchó al alcalde, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. El alcalde también quedó atrapado. No era la única persona que estaba atrapada, Omaira, en esas ruinas, en esos escombros de Armero. ¿Cómo llega o cómo decide usted que la historia era Omaira?
Estamos hablando del miércoles. Es que Sí. lo de Mayra tiene una dimensión de tragedia griega. Eso es muy, muy grande. Estamos hablando que esto fue el jueves. Yo el jueves trabajé todo el día allá en Armero, me vine en helicóptero para Bogotá, escribí crónicas hasta las 8 o 10 de la noche en El Tiempo, llegué a mi casa, me quité la ropa en el garaje para quemarla porque estaba ensangrentada y estamos hablando del jueves. Sí. Y el viernes me recoge otra vez el helicóptero a las 6 de la mañana y salimos otra vez para Armero. Y sobrevolamos, estamos todo el día yendo a Lérida, Mariquita, Honda, y hablando con gentería, gente que han llevado, funcionarios del gobierno, todo. Ya por la tarde, cuando ya casi nos íbamos a venir para Bogotá, eran las 3:30, 4 de la tarde, el viernes. Hay que tener en cuenta eso precisamente, ya había pasado la noche del miércoles y la noche del jueves. El jueves. Entonces el viernes, yo cuando veníamos... O sea, perdóneme, Omaira ya llevaba casi 48 horas más. No sé si... atrapada, y no, porque fue el miércoles por la noche. Claro. Y usted descubre a Omaira el viernes. El viernes hacia las 4 de la tarde. Ok. Entonces ya veníamos otra vez volando y tratando de ir hacia Mariquita, cuando yo vi una colina donde había varias gente que estaba ahí en la colina y me llamó la atención, en teoría el capitán, trate de atravesar en esa colina, en esa montañita ahí, que era cerca como el cementerio. Yo conocía la estación del tren de Armero, que monté mucho en tren. Y dije, esto queda como cerca de la estación del tren, me parece, o del cementerio. Y entonces aterrizó el helicóptero y yo me bajé. Y se me arrimó un señor que yo no conozco y que no recuerdo cómo se llamaba y me dijo, ¿ustedes son periodistas? Yo le dije, sí, somos del Tiempo. Y me dijo, mire, aquí hay una niña atrapada que está muy cerca de aquí. Y le dije, ¿dónde? Y me dijo, allá. Allá eran como unos 150 metros, pero allá había un pantano de barro mezclado con café y con arroz, porque en Armero habían trilladoras de arroz. Era un pueblo muy dinámico de arroz y de café, y todo era un tremedal, una sopa espesa y de arroz y café en grano, pues obviamente, y agua. Entonces el tipo nos guió. Entonces nosotros comenzamos a avanzar, pero eran pasos muy lentos porque nos hundíamos en el lodo, hasta más arriba de la rodilla, y ese es un lodo espeso. Y entonces caminamos hasta cuando ¡prum!, llegamos ahí, unos 150, 120 metros por ahí. Y yo me quedé sorprendido cuando vi la niña ahí. Y había solamente un socorrista y un policía. En ese momento no había nadie más que estaba ahí. Entonces yo le dije, ¿y esto qué pasó? Entonces me dijo el socorrista de policía, no, la niña está aquí, no se puede sacar. Y me leí yo, ¿por qué? Y me explicó exactamente lo que acabo de decir al alcalde. La niña, el techo de su casa había colapsado, la plancha, y la había atrapado de la cintura hacia abajo. Entonces estaba ahí apabullada, aprisionada con la masa de la plancha de la casa. Pero el agua subía de ahí. Entonces tenía el agua en el pecho. La plancha no se veía, porque estaba cubierta de agua. ¿Por qué Omaira dijo, Germán, en ese diálogo que es tan conmovedor, que le pregunta... yo no sé si usted tenga grabaciones de los diálogos con Omaira, pero la grabación que se conoce de Omaira es entrevistada por un periodista español, sí, ¿cierto? Que llegan después. Claro, llegan después por su crónica. Sí, sí. Y ella dice que ella no está atrapada. Sí. Tal vez porque no sentía las piernas. Sí, tal vez sí. Pero fíjese que yo que hice muchos reportajes en mi vida, que entrevisté a Mohamed Ali, a Arafat y a presidentes y a Pablo Escobar y etcétera. Ese es el reportaje que yo más tristemente fácil que hice, porque yo me quedé muy asombrado y yo le dije, solamente acaté a hacerle una pregunta, ¿y cómo te llamas? Y me dijo Mayra Sánchez. Y yo no atinaba a hacerle preguntas porque cualquier pregunta que yo hiciera era como una canallada, como algo doloroso y algo inoportuno. Y entonces ella me fue contando la historia. Yo soy Mayra Sánchez, mi papá está aquí debajo
en la casa, yo estoy en la escuela y decía, mañana clase examen de matemáticas, y cantó y me dijo, pero Ella cantó. ella cantó una canción, nunca dijo que ella no podía, que ella estaba atrapada, a mí tampoco me lo dijo, eso me lo estaban diciendo el socorrista, que se habían hundido pues en el agua y habían tocado la plancha. Seguramente yo no toqué la plancha. Entonces yo estuve ahí, yo no hice casi preguntas, muy pocas preguntas, porque quedé muy aturdido, además que como yo fui un poco irreverente, pero el respeto a alguien en esa situación, porque yo decía, pero esta niña lleva aquí 2 noches bajo el sol del... En ese momento, ¿había posibilidades de rescatar a Omaira? ¿O, bueno, usted supo siempre que el rescate era imposible? No, ahí es cuando yo digo, cuando yo veo que no puedo más, que ya tengo la historia, que más, no sé qué más preguntarle, entonces yo le digo al policía y al socorrista, ¿qué hay que hacer? Entonces me dicen, no, una motobomba para sacar agua. Para sacar agua. Para sacar agua, para llegar a la plancha, para tratar seguramente de levantar la plancha. No sé, porque... Y ahí comienza como a oscurecerse, y el helicóptero, el capitán, yo vi que me llamaba desde allá, porque si se estaba oscureciendo y si se cerraba el tiempo, el helicóptero no volaba a Bogotá. Yo tenía claro eso, había que volar a Bogotá. Yo tenía las fotos y tenía la historia, entonces yo no podía quedarme ahí más. Y yo le dije, yo consigo en Bogotá una motobomba, pero ustedes aquí también tratan de conseguir una motobomba. Salí y me despedí, pero ella fue conmigo muy increíble, muy simpática, muy cariñosa, y se reía y me miraba. Y yo otra vez pasé ese pantano, me subí al helicóptero y le dije al capitán, vamos ya a Bogotá. Germán, ¿le pido un favor? Sí. Mire estas imágenes que hay en este momento. Es exactamente. Al otro lado de la cámara estaba usted. Sí. Usted es el responsable de que el mundo haya conocido esto. Pues no, ese es el orgullo. No se lo digo porque sea orgullo. Sé que no es un motivo de orgullo, pero sí, pues sí. Es la vida que es. Usted ve a esta niña ahí y usted en ese momento, ¿qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba pensando? Estaba pensando en mi hija. Por el momento, porque yo tenía una hija casi de la edad de ella, así morenita, tolimense, nacida en el Líbano, y yo pensé en mi hija. La imagen fue mi hija. Dije, uy, esta pudo ser mi hija, que nació aquí en el Líbano y que hoy día es una cirujana plástica muy importante, una médica. Y entonces tuve la imagen de mi hija. Y yo dije, ¿por qué le pasa a esta y a mi hija no, está en Bogotá? Yo tuve eso, un golpe hija, muy... en ese momento Mayra tenía 13 años. Mi hija tenía por ahí también unos 12 años, 11 sí. años. ¿Usted que llora en este momento, Germán? No, pues... ¿Lloró en ese momento con Omaira? En ese momento no. En ese momento no. Después sí, y mucho. No, en ese momento no. Porque yo era un hombre curtido, porque había estado, yo siempre pensé que después de los cirujanos y los médicos, los periodistas de entonces, ¿no?, que éramos reporteros de guerra y terremotos, vemos morir mucha gente. Entonces eran un poco duros, pero yo ahí no lloré, pero sí me quedé impresionado, por eso le hice muy pocas preguntas, por respeto a ella. Y entonces el helicóptero salió hacia Bogotá. Yo le dije al capitán, métase por la ruta más rápida, y de manera casi irresponsable llegamos a Bogotá como a las 6:30, que ya estaba, se abrieron el aeropuerto para que el helicóptero entrara, o otros aviones también, porque ya era muy tarde por los helicópteros. Y llegamos a la terraza del tiempo, ahí al patio del tiempo, y aterrizamos. Sí. Germán, ¿y qué pasa después? Entonces usted aterriza del helicóptero, traía las imágenes, le mostraba al mundo la historia de Omaira, la necesidad de la motobomba, ¿y qué sigue en esta historia? Sigue en esta historia que yo entro corriendo al periódico, entonces sale don Enrique Santos, que era el viejo veterano periodista, editor de Tiempo muy grande, y entonces don Enrique me dice,
Germán, ¿qué me trae? ¿Qué me trae? Y yo le dije, don Enrique, le traigo la historia que le da la vuelta al mundo. Porque yo sí tuve claro. Yo era un periodista avesado y tenía pues como los periodistas que son perros de presa a veces. Entonces yo era un periodista avesado y yo dije, esta historia le da la vuelta al mundo. Porque eso ni él... Y yo le dije, don Enrique, tengo esta historia que le da la vuelta al mundo, ábrame lo más grande en primera página. Y me senté. Me dijo, mijito, escriba. Que sí decía él. Y yo me senté en el escritorio, en ese tiempo, no computadores de estos. Máquina de escribir con papel de este. Y yo, a medida que iba escribiendo, el Guarino Caicedo, que era el editor, me iba arrancando. El negro. El negro. Gran periodista, que en paz descanse, yo iba escribiendo y él iba arrancando de la máquina de escribir los pedazos. Yo no podía ver lo que había escrito, no era el computador, y me arrancaba el pedazo para ir procesando en la computadora para el tiempo. Y ahí estuve entonces aparece ahí, como a las 6 y 7 de la noche pasa, esta es una cosa anecdótica, pero hay que contarla. Aparece Juan Manuel Santos, que era subdirector de Tiempo. Entonces, cuando Juan Manuel Santos pasa por ahí, yo me acuerdo de la motobomba, porque a veces me había olvidado la motobomba por escribir. Le dije, oiga, Juan Manuel, váyase a conseguir una motobomba. Yo me di el lujo de ordenarle a uno que fue presidente 2 veces de Colombia, le dije, por favor, vaya a conseguir una motobomba. Dijo, ¿por qué? Le dije, porque la niña se está muriendo y necesitamos una motobomba. Y él dijo, bueno. Yo nunca le ordené a nada a ningún... ¿La consiguieron la motobomba? Sí, ese fue él. Juan Manuel se fue por allá para Palo Quemado. No sé cómo, yo estaba escribiendo no solamente la historia de Omaira, sino otras crónicas. Además, yo escribí hasta las 12 de la noche 10, 15 cuartillas. Eso era una locura, una velocidad. Y se fue por ahí como a las 10. Por ahí hizo abrir una ferretería, no sé cómo haría, pues ya tenía poder. Y entonces volvió con la motobomba. Yo cuando vi la motobomba que me la pusieron al pie, ahí, y bueno. Y como a las 12 de la noche... Ahora, la motobomba era intentar sacar agua con un balde de una laguna, pues eso, en realidad eso ya... De una laguna no, del mar. Del mar. Del mar, Néstor, del mar. Entonces me fui a la casa como a las 12 de la noche, muy compungido. Y lloré ahí, y llegué a la casa y mi señora me recibió. Yo me quité toda la ropa en el garaje, sí, porque tenía sangre y tenía barro, y la ropa, y yo entré desnudo y fui y me bañé. Me bajaron una pijama, ya casi era 1 de la mañana, 2 de la mañana, no dormí un segundo esa noche. Y entonces yo subí y entré y abrí la puerta y vi a mi hija durmiendo, que estaba acostadita. Y ahí sí pues me puse a llorar porque se me pareció Mayra, ¿no? Una morenita, hoy una médica tolimense. Yo no sé por qué se me hizo esa mezcla. Entonces lloré un poco. Y no me acosté después porque recibí llamadas y viendo televisión y llamadas de periodistas y cosas, hasta que a las 5:30 de la mañana otra vez el helicóptero despertó todo el barrio y aterrizó en ese parque. Y dele, por ser tercer día. Pero ya usted tenía un destino fijo, que era regresar a donde Omaira. Exactamente, Néstor. Le dije el capitán, de una, vamos donde Omaira. Con la motobomba, que la motobomba la tenía ya, bueno, no me acuerdo, sí, ya estaba en el helicóptero. Y llegamos, y había mal tiempo. Estaba como oscuro, y los helicópteros de entonces eran complicados. Comenzó, y sobrevolamos, primero nos metimos por allá, no sé, por el cañón pasamos como por Flandes, y porque había mal tiempo y bajamos como por Ambalema, que había mal tiempo y estaba lloviendo y nubes y era peligroso ya. Y hasta que el helicóptero sobrevoló hasta que encontramos un hueco en las nubes, y dijo el capitán, vamos, y ¡prum! Se clavó y aterrizó. Esto ya era la mañana del sábado. Del sábado. Sí. Sí, del sábado.
el sábado. Y aterrizamos en la colina otra vez, en esa montañita. ¿Y Omaira, usted recuerda, lo ve? Y... el helicóptero, yo me bajo y con la ayuda del fotógrafo y un señor que estaba por ahí, llevamos la motobomba. Y la llevamos pesada, y otra vez ya el barro más espeso, era más difícil avanzar, meterse, ya habían puesto unas tablas ahí y todo, y ahí cuando llegamos sí habían unos periodistas extranjeros y unos periodistas colombianos, y había un médico, unas 10 personas. Hay que decir, Felipe, para quienes no tienen la dimensión, claro, ya habían sido el sábado la portada del periódico El Tiempo, 2 días consecutivos la fotografía de Omaira. Y habían leído por radio, en Caracol y otras emisoras habían leído la crónica. La habían leído. Entonces ya Era la época de Yamid en Caracol Radio. Claro. Y entonces Omaira se había convertido en ese momento en un personaje internacional. Esos periodistas... Yo no sabía eso, en ese momento yo no sabía que era un personaje internacional. Yo lo presumía, pero en ese momento yo no sabía, pero ya era un personaje. Y estaban llamando los periódicos de Oriente, como entonces los periódicos que cierran las ediciones en Singapur y en Tokio y en Cape Town en África, estaban cerrando sus ediciones y estaban llamando al Tiempo. Para preguntar por Omaira. Para preguntar por Omaira. ¿Y pidieron la crónica para publicarla? Sí, sí, fue reproducida en muchos idiomas. Sí. Entonces, cuando llegamos ahí, ya serían las 7 de la mañana, porque repito, el aterrizaje fue muy complicado y peligroso. Sí. Pero nos fue bien. Y entonces, yo la veo, y ya la veo muy decaída. Muy decaído. Ya no es alegre, y ella me mira y le veo una sonrisa en el rostro y muy leve. Entonces la motobomba, y comienzan con la motobomba a sacar agua, pero eso a los 5 minutos eso salía agua y entraba agua por chorros por otras partes. Era exactamente como sacar agua del mar. Sí. Germán, ¿cómo fue? Todo el mundo que a los 10 minutos que eso era ridículo. Sí. Germán, ¿cómo fue o cómo vivió usted el deterioro de Omaira? Porque usted la encontró el viernes, en fin, y usted pudo estar con ella, digamos, todos estos días. ¿Cómo se fue deteriorando ella? Fue el testigo de la agonía de Omaira. Sí. De la agonía, sí. Sí, pero fíjese que eso es una cosa casi épica en un sentido griego de la palabra, porque es que ella había quedado atrapada el viernes y ya era el sábado. Eran 3 noches allí y 3 días. Eso una gente a veces no lo visualiza, pero eso es una cosa, uno atrapado en el lodo, así en esas circunstancias 3 noches. Entonces ella ya había perdido mucho reflejo y ya estaba muy deteriorada. ¿Le daban comida? No recuerdo, para serle franco, que le dieran comida, no recuerdo. Pero entonces tratamos de la motobomba, y pasaban los minutos, y los minutos pasaban, y era ya como las 8 de la mañana, y sacaban agua, y la niña se iba deteriorando. Yo la vi que le estaban dando como un síncope cardíaco, cosa respiratoria. Yo la vi deteriorar, y como no se pasaba de las 9, se me acerca uno de los, no sé si el socorrista o el médico o el policía, ¿no? Y me dice, ellos habían escuchado radio, tenían radio, y sabían de la importancia que había adquirido ella, que habían leído la crónica por la radio, tal vez, y a mí. Entonces me dice que yo tomé una decisión, que fue lo que dijo el alcalde, que había que, para poder, porque ya no había nada que hacer con la motobomba, que la única posibilidad que quedaba era como tratar de cercenarle las piernas para sacarla. Amputarle las piernas. Sí, que estaban dentro del agua, entre el lodo espeso.
Es que eso hay que verlo. Entonces yo entré yo que soy como un poco tranquilo, a mí me dio mucha rabia y yo creo que le mandé un madrazo al que me lo preguntó y yo dije, a mí no me pongan a decidir esto, que yo no soy Dios, ni soy un médico, ni soy nada. Yo no puedo decidir sobre eso porque eso... Y entonces me dijeron, no, pero es que aún haciendo esto, las posibilidades de sobrevivencia son mínimas. Pero existe una posibilidad. Le dije, yo no sé. Usted tome esa decisión, los médicos, yo no puedo tomarla. ¿Por qué no llegó nunca nadie de la familia de Omaira? Bueno, porque la mamá estaba en Bogotá y además que llegar ahí era difícil porque para llegar a esa colina se necesitaba helicóptero. No se podía llegar por tierra, era una isla. Una isla en kilómetros de agua y de lodo. Eso para llegar a necesitaba un helicóptero, no se podía llegar por tierra, no había forma de llegar por tierra. Era una isla y ya estaba cerca de la isla. Sí. Sí. Germán, ¿y usted conoce a la mamá de Omaira? Sí, yo la conozco. En esta historia, cuando llega ella, usted que fue la persona que convirtió a su hija en la cara de esta tragedia. No, yo la vi poco a ella, pero porque ya a mí me dieron un premio internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa y yo le regalé obviamente el importe del premio a ella. Y me reuní con ella y le entregué lo que yo gané. Omaira muere, Germán, a usted le dicen tome la decisión. ¿Cuánto tiempo después? Eso es 9 de la mañana más o menos. Ahí viene el momento clave. Entonces yo, que vi morir gente como periodista en Popayán y en el Caquetá y en México y en Perú, todos esos terremotos y tragedias, yo me doy cuenta, sin ser médico, que ella se estaba deteriorando y que ya era una cosa porque ya no se sostenía y le habían puesto, muy importante esto, le habían puesto una balsa, un salvavidas a ella para que no se hundiera, porque si la soltaban se hundía. Un salvavidas era un flotador, lo que llamamos un flotador. Lo que los niños hacen alegremente en las piscinas, ella lo tenía como realmente como salvavidas. Le habían puesto, eso sí, durante esa noche le habían puesto el flotador. Yo no supe quién lo llevó ni nada, pero tenía un flotador. Entonces, pero yo ya vi que ella se desgonzaba y inclusive no se sostenía. Entonces, como a las 9:30, ella comenzó ya muy grave. Y yo le dije al médico, ¿qué está pasando? Me dijo, se va a morir. Se va a morir. Cuando me dijo, se va a morir, me dijo el médico, y dije, yo no quiero verla morir. Y yo me retiré, digamos, unos 20 metros. Unos 20 metros. Y cuando me retiré, a los 5 minutos, escuché una gritería. Gritaron, se está muriendo, se está muriendo. Sin embargo, yo regresé otra vez y vi que hizo un suspiro y se murió. Entonces, todos nos quedamos en silencio, todos en silencio. Habían gritado todo el mundo y nos quedamos en silencio. Y entonces, otra vez me preguntan a mí, otra vez, no sé quién me preguntó, ¿ahora qué hacemos con ella? Y ahí sí yo tuve carácter. Y inmediatamente pensé y dije yo, bueno, ella estuvo aquí, nació aquí, creció aquí, luchó aquí, es una heroína, murió aquí, tiene que quedarse aquí. Y le dije, suéltela, déjenla ahí. Y todos ellos... Suéltela, ¿qué quería decir? Suéltela, porque la tenían cogida. Que le quitaran el flotador. Que le quitaran el flotador, y es que aún, porque ya estaba con el flotador, pero ya estaba sobre el flotador. Entonces soltarla es quitarle el flotador. El suéltenla es déjenla hundir. Claro. Pero entonces nadie quería tomar la decisión esa. Entonces yo sí fui muy imperativo y muy contundente. ¿Pero había alguna alternativa? ¿Hubiera podido pasar algo diferente a...? Había una alternativa. ¿Qué era cuál? Amputarla. Muerta. Amputarla muerta. No se había amputado viva porque era terrible. Imagínense una cirugía entre el lodo y para sacarla muerta había que también que amputarla. Yo lo tuve claro. Pues yo le dije al médico, entonces para sacarla, como dijo, hay que amputarla. Y yo dije, no, eso sí no. Y yo ordené prácticamente, dije, suéltenla. Y entonces le quitaron el flotador
y la soltaron y inmediatamente se hundió lentamente y quedó como una burbuja, como una bomba de agua, como un remolino de agua, y desapareció. ¿A usted ella le dijo algo, Germán, antes? No, ¿Alcanzó a...? no. Esa me habló mucho el viernes. El sábado no me dijo ni una palabra. Yo solamente presencié todo eso. Ella ya no articulaba una idea coherente, sino se quejaba un poco con mucho como de dolor. No me dijo nada. Entonces, entonces se hundió y comenzaron todos, y yo también boté unas piedras, unos ladrillos, a coger escombros y a ponerle, a tapar la tumba, el sitio, con ladrillos y con escombros, pedazos de cemento y todo. Y yo caminé ahí, y estaba el fotógrafo Carlos Caicedo en ese momento, que era un gran fotógrafo famoso, y nos pusimos a llorar, él y yo, y lloramos, pero muy triste, el periodismo muy duro. Entonces yo fui al helicóptero, caminé por el Tremedal, subí al helicóptero, y yo dije que entonces me habían llamado al helicóptero por radioteléfono varias veces de Bogotá del tiempo, que querían saber que la niña, qué había pasado con ella, porque estaban llamando de todo el mundo. Entonces yo entendí que pues que no había más que hacer en Armero, y hacia las 11 de la mañana el helicóptero volvió a Bogotá. Y llegué al tiempo, el sábado, estaba toda la redacción pendiente de la llegada, y todos los santos y todo, y yo me senté a escribir pues el final de ella. Antes de coger el helicóptero, me llevaron unas personas ahí a 200 metros que habían hecho un socavón y habían descubierto una señora embarazada que estaba sepultada hasta el pecho, o no, más abajo del pecho se alcanzaba a ver el estómago. ¿Viva? Viva, sí, viva. Y entonces eso me impresionó mucho. Viva, estaba... ¿Y usted entendió en ese momento, Germán, la metáfora? Que yo la entiendo en este momento, contada 40 años después, pero en ese momento era ver a Omaira, la niña de 13 años, cuya agonía usted había relatado, y estaba narrando por el otro lado, o presenciando por el otro lado, un nacimiento. Néstor, usted es, bueno, sobra decirlo, pero un gran periodista, y es una metáfora, y así lo escribí yo. Es decir, yo hice una crónica sobre la vida y la muerte, diciendo, murió Omaira, pero porque yo no me pude quedar hasta el final, porque yo me estaban presionando de Bogotá, y entonces le nombré a una persona ahí que le dije, por favor me llama, que me comunica, vaya a tal cosa, y me contaron después, no supe, tuve la versión esa que la señora la habían sacado y que había podido tener el parto y había nacido, no sé si un niño o una niña, y yo, como tú dices, Néstor, tuve exactamente la idea de la metáfora. Entonces, por eso la crónica final, que sale el domingo, muy destacada, es una crónica donde se relata eso, la vida y la muerte. Germán, usted ha vuelto al lugar de la tumba, por decirlo de alguna manera, de Omaira, o ¿qué queda allí? Yo he ido muchas veces, porque yo seguí yendo, pero seguí yendo cada... Bueno, yo fui 15 días en helicóptero de 6 de la mañana a 5 de la tarde, y después cada 15 días, cada 20 días, y al año, cuando cumplió el año, me fui con mis hijas. Y era una noche, cuando fue la tragedia, esa noche pues tormentosa, llena de lluvia, de cenizas y lluvia, y semejante bombada, como dicen allá, pero al año era una noche estrellada, con luna, y se veían las cruces, en una noche hermosa. Entonces yo llevé a mis hijas y mi señora a ver la tumba, y vi la tumba que tenía muchas piedras, muchas flores, muchas cosas, pero no decía Omaira. Entonces nos fuimos hasta Mariquita y compramos un pedazo de tela
y con aguacate escribimos Omaira. ¿Cómo con aguacate? Con la pepa. Con la tinta de aguacate. Claro. Para que es indeleble. ¿Verdad? Sí, eso sí. Y ellas con el aguacate porque era... No sabía. Sí. Pero lo indeleble es la fruta del aguacate. No, la pepa. La pepa deja una mancha que no se puede borrar. Que no se puede borrar. Cuando tú manchas así. Pero esta historia tan tremenda. Y usted escribió el Omaira, con mis ustedes, hijas, con sus hijas, sí, con la pepa del aguacate, el Omaira. En la bandera blanca. Ah, En la bandera blanca, y hicimos el asta a la bandera y la pusimos ahí. Y la bandera duró, pero fíjense lo que pasó. Y yo me fui como a un año para Nueva York. Y me levanté un domingo, y a mí me gustaba mirar el New York Times, porque es un gran periódico, con mi poco inglés, y el New York Times tiene una cosa que se llama, no sé si tendrá todavía, sí tiene, New York Times Magazine, sí. que es una revista, por favor, la revista de periodismo más importante del mundo. Los grandes cronistas, los grandes periodistas del mundo, y habían enviado un periodista no fue pronto, Armero, a hacer una crónica sobre lo que había pasado. Y en la portada de la revista New York Times Magazine estaba la bandera De Omaira. de Omaira Escrita con el aguacate. Con la pepa. con la pepa de aguacate. Era la portada. Y decían, aquí está sepultado Omaira. Y yo me quedé ahí en el Central Park de Nueva York, que estaba viajando en New York Times solo. Me quedé muy desolado y lloré solo en el Central Park de Nueva York, que es el parque más lindo del mundo, y viendo el periódico más importante del mundo, a mi parecer, leyendo la revista de periodismo más importante del mundo, a mi parecer, New York Times Magazine, y viendo que la bandera que yo había hecho con mis hijas era la portada de esa. Pues usted 40 años después, don Germán Santamaría, me hizo llorar. No. Un saludo, Germán. Esta es la crónica alrededor de El Cronista y alrededor de Omaira, 40 años después de Armero. Me alegra tenerlo aquí, me alegra hacerle a usted, a la gente de Armero, Germán, todos los homenajes que se merecen. Mil gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Néstor. Un saludo a su equipo. Al micrófono, Germán. Gracias, Néstor, y un saludo a su gran equipo. Y pues conté con, no sé, con sinceridad y con humildad y con dolor, obviamente, esta experiencia que no me enorgullece, pero me tocó vivirla y que de alguna vez marcó mi vida como marcó la vida. Solo me queda una duda. ¿Usted cree que si esto hubiera pasado hoy, el desenlace hubiera sido diferente? Difícil, ¿no? Porque es que eso, allí fue como una guerra y el país no estaba preparado para eso, y yo creo que tampoco está preparado todavía. Y tal vez, no sé, tal vez hubiera pasado igual, yo creo. Sí, nunca estamos preparados para esto. Germán, gracias, y usted sabe de mi cariño, mi respeto y ahora mi agradecimiento. No, Néstor, Muy amable. A usted, muy amable. Son las 8 de la mañana, 22 minutos.